Bueno, sin duda Romero Deschamps es ya un personaje que tristemente va a pasar a la historia. Pero ¿cómo entender su papel en nuestra configuración política, económica y por supuesto de activismo sindical? Bueno, para hablar de este tema saludamos esta noche con mucho gusto a Miguel Vadillo. Él es periodista de investigación, es director de Contralínea. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, ¿cómo te va? Hola, con gusto, buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Miguel, bueno, estamos hablando de Romero Deschamps y con ello de 12 indagatorias, 9 han sido archivadas. Estamos hablando de transferencias millonarias, de triangulación de recursos, de empresas fantasmas y de una fortuna que ha acumulado durante más de 2 décadas. ¿Quién es Romero Deschamps? ¿Qué es lo que representa en la vida política, económica, sindical de nuestro país? Bueno, sin lugar a dudas, es un personaje que fue diputado, fue senador y líder de, yo creo que del principal sindicato que aglutina miles de trabajadores y que tenía un enorme poder porque sostenía a esta industria petrolera que es Pemex, en donde la economía del país siempre estuvo supeditada al petróleo, estuvo petrolizada durante muchos años y bueno, tratándosela de acabar, el sindicato al frente, que estaba al frente, Romero Deschamps, pues siempre también tenía muchas canonjías. Pero ¿quién es Romero Deschamps? Después de aquella detención escandalosa en el primer año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que detuvieron y le fabricaron delitos a Joaquín Hernández Galicia Laquina, y que fue llevado a prisión, acusado de no sé cuántas cosas, y no de lo que realmente había cometido, sino fabricación de delitos. Romero Deschamps asume este liderazgo, no sin antes decir que era el personaje que le cargaba el portafolios a Joaquín Hernández Galicia, era uno de sus ayudantes, digamos en la categoría, en la estructura, era el quinto ayudante que tenía Laquina. Después de eso, pues empezó a subir, empezó a tener poder y se convirtió en el líder máximo del sindicato petrolero, en el que casi 3 décadas, bueno, 25 años, 26 años, dominó, estuvo controlando el sindicato y tuvo acceso, porque lo controlaba, todos los fondos de las cuotas sindicales de los miles de trabajadores petroleros sindicalizados, así como de todos aquellos asignaciones presupuestales que habían ganado con los contratos colectivos y que Petróleos Mexicanos, la empresa, lo entregaba al sindicato para diversas cosas, para muy diversas cosas, pero que nadie sabe en realidad en qué se utilizaban tantos recursos, porque en todos esos años, 25, 26 años, Romero Deschamps nunca ha rendido cuentas, nunca ha informado a la base trabajadora qué se hacía con ese dinero que venía del presupuesto y el que cobraban las cuotas sindicales, en el que los trabajadores aportaban. Entonces, a la par de esta fuerza sindical por tantos miles de trabajadores que estaban en la industria y ante la amenaza de paralizar las plantas petroleras, refinerías, todo el área de producción de plataformas y distribución, comercialización, pues siempre adquirió mucho poder. Los gobiernos, tanto panistas como priistas, habían accedido a todos los caprichos de este líder sindical y bueno, pues acumuló una enorme fortuna, hasta ahora no ha sido calculada, pero es más que evidente, con viajes privados permanentes en avión de él y su familia, residencias, vehículos de lujo para también sus hijos. En fin, el gasto es desmesurado. Yo creo que esta parte que ahora enfrenta a Romero Deschamps, que es su renuncia definitiva como trabajador activo, que lo que realmente va a ocurrir va a ser jubilado. Ya se distribuyeron hoy la petición que hizo el secretario general interino Manuel Limón, que es diputado priista también, en el sentido de que están solicitando que se le dé la jubilación a Romero Deschamps, lo cual le corresponde, no es porque haya trabajado mucho, pero era parte de la empresa petrolera y lo van a jubilar. Pero acá yo creo que es la primera parte de esta historia, esta salida, renuncia de Romero Deschamps a Pemex, porque lo que falta ahora
es ver cómo se conforma este nuevo liderazgo sindical. Como repito, es un sindicato muy fuerte y hay muchos interesados, pero sobre todo parte del equipo de Romero Deschamps, muchos líderes seccionales del sindicato de trabajadores petroleros, son parte de su camarilla, son cómplices de Romero Deschamps, que también han recibido muchos beneficios y se han enriquecido muchísimo con el dinero de Petróleos Mexicanos y con las cuotas sindicales. De tal manera que es la primera parte. Esta renuncia viene para ver quién lo sucede y quién queda al frente, si sigue siendo Romero Deschamps atrás del trono o hay un nuevo liderazgo. Y la otra parte es pues la investigación por este enriquecimiento inexplicable, o aquí sería explicable por todo lo que estoy comentando, de este líder sindical, porque hay denuncias ya formales desde hace años que están vigentes, y precisamente de trabajadores petroleros que exigen la rendición de cuentas, la transparencia de todos los fondos, y pues aquí también habría que pensar que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT deberían de investigar la fortuna de este hombre, porque no hay forma de justificarla con su salario. Entonces, estamos empezando, digamos, viendo un panorama distinto en Petróleos Mexicanos, la empresa más importante del Estado y del país, por lo que genera, y creo que vienen todavía mucha información más y vienen muchas investigaciones al respecto. Como bien dices, Miguel, una primera parte de un episodio mucho más largo y venidero también, en donde ya sin el liderazgo, pues ahí presente de Romero Deschamps, de todas maneras lo que vemos es una muy complicada circunstancia en donde la democratización del sindicato ha sido y será compleja en razón de que todavía existen ahí no solamente sus personeros, sino estructuras que siguen siendo profundamente autoritarias y corruptas. ¿Qué horizonte ves ahí? Bien, yo creo que esa es la oportunidad que tienen los trabajadores petroleros, los que sí trabajan, de quitar a toda esta camarilla sindical que sometió a Pemex y a los trabajadores a una improductividad, yo diría, pero además también a un abuso de todo el dinero que se llevaron o que tienen. Yo creo que ahora tendrán que ser muy cuidadosos con la vigilancia, por supuesto, de la Secretaría del Trabajo, que es a la que le toca vigilar que haya una transparencia, que haya democracia en el proceso electoral, en donde se habla que ahora sí será voto secreto, lo ha dicho el presidente en las conferencias matutinas, de tal manera que si tanto autoridad como trabajadores petroleros tendrán que ver para que sea realmente transparente y no se repita esta historia, ¿no? Esta historia que viene de muchísimos años. Entonces, porque actualmente todo el comité, la mayoría del comité ejecutivo responde a los intereses de Romero Deschamps. Son los líderes de secciones que él impuso. Entonces prácticamente están sometidos a él todavía. Entonces, a la hora de la votación, yo supongo que los trabajadores sabrán elegir a nuevos líderes con nuevas condiciones también, tanto laborales, porque ya se están viendo cambios, y que tendrá que, de una u otra forma, transparentar, democratizar al sindicato en beneficio también de la producción petrolera, ¿no?, que tanto necesitamos en el país. Bueno, eso por una parte, Miguel, y por otra, pues también el papel que tendrá que jugar la Fiscalía y las investigaciones en relación con Romero Deschamps y, como bien mencionabas hace rato, con quienes han sido sus cómplices durante muchísimos años. Miguel, pues muchas gracias por habernos acompañado. Estamos muy pendientes de cómo avanza este asunto y esperamos pues tenerte aquí muy pronto para seguir discutiendo precisamente esos avances. Con gusto, buenas noches, gracias.